Pasaron las elecciones 2019, los argentinos eligieron a Alberto Fernández como el presidente que va a estar a la conducción del país a partir de diciembre de este año. Los mercados necesitan definiciones, por eso IAEF Córdoba está realizando el 10º Congreso de Mercado de Capitales. A lo largo de este resumen te vamos a estar contando las definiciones de los especialistas. Acompáñanos. Llegó el momento de charlar con Nicolás Alfonso, quien es el gerente de IAEF Córdoba. Bueno, un especialista que nos acompaña en el canal, pero hoy está como protagonista en este 10º Congreso. Nico, contanos, bueno, ¿cuál ha sido el eje y el objetivo de este 10º encuentro? ¿Cómo andas, Caro? Gracias primero por siempre acompañarnos acá en el instituto desde el canal. Este congreso, bueno, es un congreso bien específico de mercado de capitales, lo hacemos todos los años desde el IAEF. Ya la verdad que se ha vuelto como el congreso a nivel país en relación a mercado de capitales, y la temática siempre está dividida a lo largo del día. A la mañana temprano arrancamos con un poco la parte pública, donde nos acompañó de vuelta el ministro de Finanzas y la vicepresidente de la CNB. CNB, organismo principal de control y de generación de regulaciones para el mercado en general, por lo cual la compañía de ellos es siempre muy importante. Después tuvimos la visita, por suerte, de todos los mercados, de todos los líderes de los principales mercados, ROFEX, el MAP, el MAE, BIMA, y que la verdad que es muy rico porque para el que está en el mercado, que el actor principal te cuente cuáles son sus planes, a dónde van, cuál es su norte, te permite a vos planificar en consecuencia. Bien, ¿te encontrás con gente vinculada que ha venido a buscar definiciones? Sí, poco se puede dar porque estamos justo en esta transición de gobierno, ¿no? Muchos también quieren saber qué es lo que va a pasar para adelante y bien como lo dijo hoy Giordano en un momento de la mañana, hay un hueco de tiempo hasta que arranque el gobierno nuevo, que va a poder tomar decisiones de planificación, que todavía no lo sabemos. Pero siempre está bueno con los líderes de los mercados, de las industrias, que son los que tienen visión más a largo plazo, tener esta interrelación. Y este año agregamos un panel, la verdad que resultó muy divertido, muy interesante, que no es al futuro que viene, sino que es algo que ya está, que es las finanzas y la tecnología, el panel FinTech. Y la verdad que tuvo muy buena recepción de los asistentes, muy rico, y bueno, se vieron cosas que de nuevo, es presente ya, ¿no? Y va a estar en todas las industrias. ¿Cómo notas el ánimo, teniendo en cuenta que los mercados, por lo general, tienen una visión más liberal en el contexto y en la elección por ahí que han hecho los argentinos, en donde, bueno, se prevé un cambio de política u otra mirada sobre la economía? Y bueno, los ánimos no son los mejores, digamos. No son los mejores porque ha habido un quiebre importante en el mercado en dos aspectos. Uno, desde el punto de vista puntualmente económico, carteras que se destruyeron de precio, gente que perdió mucho dinero. La contención que tuvieron los mercados o que tuvieron que hacer los mercados y el estrés que pasaron fue muy importante porque a vos de golpe las garantías que están colocadas en los mercados bajaron de precio a la mitad y llamar a reponer garantías. Y vos te encontrabas con por ahí patrimonios que se transformaron en ser patrimonios negativos y esta empresa de un día al otro pasa a estar virtualmente quebrada o concursada, y tratar de remontar de eso ha sido muy estresante. Y por otro lado, ¿qué se recompone? Esa parte más rápido que la segunda. Por otro lado, el quiebre que ha sido importante, y ahí es donde CNB y los actores del mercado tienen que cumplir un rol que no pueden temblarle el pulso y realmente ponerle todo el empeño, que es el quiebre de la confianza. Por un tipo que siempre hacía algo en la economía real o que guardaba sus ahorros y los guardaba en el cajón, se animó a ir al mercado y se animó a prestarle al Banco Central, pero que a los que fueron más allá y le prestaron a la pyme a través de un cheque pago diferido, una obligación negociable, y la pyme con esos fondos fue y terminó el edificio que estaba haciendo o compró la máquina para desarrollar el producto, para exportar, porque la verdad que la unión entre la necesidad de fondos y los ahorros es fundamental para que la economía crezca.
Y cuando vino el reperfilamiento de la deuda en dólares, en pesos, por parte del central, se quebró algo muy importante que es la confianza. Y ahora hay que recomponer la confianza. Y al tipo que le prestó al central tenés que explicarle que es distinto el esquema, que está muy bien armado de parte de CNB, de parte de la SGR, de parte de los mercados, contra las contragarantías y demás, que eso no se quebró, por más que lo otro sí. Me imagino que muchos, digamos, inversores han quitado dinero de esos fondos, tal vez para resguardarlos por la falta de confianza. ¿De qué modo se llama nuevamente a que estos inversores vuelvan a depositar para que se genere este movimiento de dinero? Y es generando confianza, pautas claras, no tenés mucha más alternativa que eso. Ojalá que este gobierno que viene siga con las cosas buenas que se hicieron. CNB trabajó muy bien, muy rápido, en muchas cosas que eran de necesidad de que se den adelante. Ojalá que este gobierno siga con eso y que, bueno, el recomponer la confianza es mucho más lento que destruirla. Hoy, por ejemplo, Osvaldo Giordano planteó algo que está haciendo la provincia que es muy interesante, esto del registro de los boletos. Es algo que también está pasando en el mercado desarrollista. Hubo un par de caídas de desarrollistas que, bueno, los líderes o gerentes de esa empresa o dueños de esa empresa inclusive están presos porque se vendieron 2 o 3 veces la misma propiedad. Y por ahí alguien que está haciendo las cosas bien, conocemos desarrollistas que forman parte del IAF y demás, que hacen las cosas bien, y hoy por ahí vender en Pozo tiene que explicar y mostrar que ellos no son desconfiables, viste, que ellos... ¿Hay un mercado paralelo de boletos? Claro, entonces, viste, eso embarra todo. Uno que se porta mal genera desconfianza en el resto. Y el crédito es fundamental para atar tiempo, ahorro y necesidad de financiamiento. Y bueno, será un trabajo que hay que hacer todas las instituciones en conjunto, nosotros desde el instituto, con el poquito que podemos hacer, que es generar estos espacios de capacitación, de comunicación, para que la gente se acerque, que vea que no todo lo que pasó es malo, que hubo buenas redes de contención que soportaron el estrés que hubo. El pospaso fue casi que te diría que como pasó en el 2001, 2008 no fue así. Eso, ¿cómo calificarías, digamos, la diferencia pospaso y las poselecciones? No, un mundo abismal de diferencia, porque pospaso, el nivel de destrucción de riqueza que hubo pospaso fue enorme. El tipo que tenía un bono fue y miró el precio el lunes y valía un 40% menos. ¿Se han recuperado algunos? No se han recuperado porque no hay una claridad de qué van a hacer respecto a la deuda. No había una claridad de qué iba a suceder con las elecciones, por más que estaba casi cantado el resultado, pero bueno, que al final no fue como se esperaba, fue bastante mejor para el gobierno, por más que perdió, y todavía no hay una claridad de cuál es el plan de trabajo para adelante. Entonces creo que vamos a tener un mercado medio estable, con volatilidad, digamos, estable en precios, de que no va a haber una tendencia definida, que va a haber mucha volatilidad respecto al promedio de precios que se armó después de las PASO, pero que si nosotros empezamos a leer que hay una mejora en distintas variables que son claves, como reducción de la tasa de interés, que empiece a mover el motor de la economía, va a haber una oportunidad enorme para hacer negocio en el mercado. Porque el mercado descuenta futuros flujos de fondos a una tasa de descuento. Si ese futuro de flujo de fondos crece y al mismo tiempo si esa tasa de descuento a la cual descontamos ese flujo de fondos baja, la empresa vale mucho, mucho más. Por lo cual hay que esperar el momento indicado, pero habría que empezar a acercarse al mercado cerca de diciembre para las fiestas, pedirle a Papá Noel, además de un regalito, por ahí que les dé algún panel de precios o el teléfono de algún agente de bolsa, porque creo que puede haber una oportunidad importante. Luego de las elecciones, obviamente el mercado financiero sufrió mucho luego de las pasos, que fueron sorpresivas. Ahora el mercado ha reaccionado de una forma mucho más moderada, luego de conocidos los resultados donde se confirmó el triunfo, aunque por menos margen, de parte del nuevo presidente Fernández.
En general, yo creo que la situación de Argentina, desde el punto de vista, desde donde yo lo analizo, todavía no ha tocado su piso, no ha tocado su piso la bolsa de valores, no ha tocado su piso su techo el dólar. Me parece que estamos todavía con un año que el presidente que asuma que va a tener problemas, y creo que a partir recién del 2021 se puede visualizar un cambio muy positivo para las expectativas argentinas. Creo que va a tener un año, los primeros 12 meses del nuevo gobierno van a ser muy duros porque realmente la deuda que tiene Argentina, tanto externa como la deuda interna, va a ser muy difícil si no se toman algunas medidas de austeridad, hasta impopulares en ese sentido, y lamentablemente la gente va a seguir sufriendo en ese contexto, ¿no? ¿A qué se refiere de medidas impopulares? Y medidas impopulares son básicamente, vos fíjate que este gobierno actualmente ha puesto lo que se llama el cepo cambiario. El cepo cambiario, impopulares no me refiero solamente que sean para la ciudadanía, en general una medida impopular es no pagar la deuda externa o quitar, por ejemplo. El gobierno de Kirchner renegoció su deuda con una quita muy importante. A los efectos internacionales ello está muy mal visto. Eso no significa que sea bueno para la gente en ese sentido. Es decir, una medida impopular es declarar que Argentina realmente está en cesación de pagos y no puede afrontar la deuda externa ni con el fondo ni con los acreedores. Y eso va a ser una renegociación que a los mercados no les gusta, y eso generalmente produce que el dólar se mantenga firme y la bolsa de valores esté en niveles cada vez más deprimidos los activos, ¿no? Estamos hablando entonces de un 2020 que se avecina de continuidad de crisis. ¿Qué pasa con lo que queda en estos meses del año 2019, en este último periodo, en estos últimos meses del gobierno de Macri? Yo creo que básicamente acá como hay dos mensajes, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? El espíritu moderador del presidente y el espíritu de la grieta de la vicepresidenta en ese sentido, y del mismo presidente que se va, ¿no? En general los dos creo que han contribuido a la grieta, ¿no? Entonces me da la sensación de que depende cómo se vayan moviendo las fichas, ¿no? Parece ser muy equilibrado Fernández en ese sentido, ahora está viajando a México, yo en ese sentido, y bueno, a veces estas señales de hacer un eje México, Venezuela, Bolivia, que es un eje que al mercado no le gusta particularmente, o sea, al mercado financiero mundial le gusta el eje más Chile, Brasil, más neoliberal, más de derecha en ese sentido, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista externo él está con un pie pensando, básicamente tiene que pensar y empezar a cumplir las promesas electorales de que la gente está mal realmente, está sufriendo mucho esta crisis. Yo creo que no va a ser fácil salir de ella, pero yo veo una luz muy importante al final del túnel a partir del 2020-2021. Te voy a dar un ejemplo. Sería como el gobierno de Menem, a pesar de que yo creo que él no comulga con las ideas neoliberales de Menem en su momento. Menem, cuando asumió en el 89 tuvo muchos problemas, lanzó el plan BB, fracasó, luego vino Herman González, fracasó, y luego recién a partir de Cavallo y a partir de se empieza a notar una mejoría en la economía y en la gente en general. Es decir, los primeros año y medio va a ser muy duro. Yo te lo compararía con la parte del 89-91 de Menem en ese sentido. Y a partir del 91 Argentina empezó la recuperación, ¿no? Llegó el momento de los emprendedores y estamos con Diego González Bravo, quien es el presidente de ARCAP y va a estar hablando sobre fondos de inversión para emprendedores. Diego, contanos, bueno, ¿cuál es la función puntual de ARCAP? Bueno, ARCAP es la asociación que nuclea a los fondos de capital privado y capital emprendedor de la República Argentina. Ahí todos los gestores de estos fondos que invierten en startups y en compañías se nuclean como una cámara y bueno, tratamos de representar a toda la industria. Bien, Diego, en épocas de crisis es cuando los emprendimientos también empiezan a reflotar. ¿Qué tipo de emprendimientos son los que ustedes asesoran o acompañan? Sí, generalmente los emprendimientos en que invierten los fondos de capital emprendedor son los que se llaman emprendimientos dinámicos, que son los que pueden crecer más rápidamente. Muchas veces son proyectos que están basados en tecnología, proyectos que usan ciencia y tecnología también, proyectos que están basados en generación de propiedad intelectual, y son las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que permiten que estas startups crezcan exponencialmente, que se desarrollen muy rápido y puedan crecer acá en el país o incluso desarrollarse en toda la región.
Bien, ¿en qué situación estamos en Argentina en el desarrollo de este tipo de emprendimientos y bueno, sobre todo en el interior del país? Mira, en Argentina siempre hemos tenido buenos emprendimientos, buenos emprendedores respecto del resto de la región. Para el tamaño que tiene Argentina, nosotros hemos generado bastantes buenos emprendimientos e incluso emprendimientos que terminan siendo compañías muy grandes como los famosos unicornios, que son las compañías que valen más de 1.000 millones de dólares. Nosotros somos, después de Brasil, el segundo país generador de este tipo de empresas. Así que siempre hemos tenido buenos emprendedores y hemos generado compañías tecnológicas y compañías que han crecido y se han desarrollado. Los emprendedores argentinos están acostumbrados a vivir en crisis, porque Argentina va viviendo crisis tras crisis, y creo que una de las cosas que hace que se destaquen es justamente la resiliencia que han desarrollado porque sus empresas hayan nacido siempre en contextos de incertidumbre o en contextos de crisis o en contextos donde es difícil empezar un negocio. El ADN del emprendedor lo que tiene que tener es eso, es poder sobreponerse a eso y triunfar de todas maneras. Entonces, bueno, los emprendedores que lo han logrado, después cuando salen afuera, tienen ese ADN y esa impronta, ¿no?, del emprendedor argentino. Seguimos conversando con los expositores de este congreso y estamos con Aníbal Casas de SIC Inversiones, el presidente, quien, bueno, nos va a explicar desde su punto de vista la situación y el contexto que estamos viviendo actualmente, luego de las elecciones y ya con una definición de quién va a ser el presidente desde diciembre. Bueno, Aníbal, ¿cuál ha sido la reacción de los mercados luego de las elecciones? Bueno, los mercados de alguna manera se venían preparando para todo esto, fundamentalmente los dólares o el precio del dólar reflejaba ya de alguna manera el miedo que tenía la gente a lo que podía pasar y la definición que se esperaba en el resultado. El cepo el día después de las elecciones, te diría que no tomó a nadie por sorpresa, quizás sí un poco la dureza, y eso llevó, no sé si calma, pero sí, bueno, ya estás trabajando con un escenario de alguna certidumbre algo mayor a la que tenías antes. Sin embargo, bueno, los discursos del día domingo y la falta de definiciones todavía respecto del programa económico y del gabinete y la gente que realmente va a acompañar al gobierno electo es un poco lo que tiene todo el mundo expectante y esperando definiciones en ese sentido. ¿Qué es dable esperar? Y te diría que todavía no hay mucha certeza. Sí se están empezando a ver los primeros movimientos, en el sentido de que bueno, se está desarmando el tema de la ELIX, está empezando a bajar la tasa en pesos, se prevé una emisión importante de dinero en estos próximos meses, con lo cual los inversores deberían ser más que nada cautos. Sí, hoy es un momento que venimos sosteniendo hace un par de meses, donde lo primordial es tratar de defender el valor del capital, más allá de buscar grandes ganancias, salvo para inversores muy sofisticados, ¿no? Es difícil poder planificar en este momento en Argentina de una semana a la otra, hablando de este contexto puntual. ¿En qué se puede invertir? El pequeño ahorrista y bueno, el inversor que tiene un dinero y que de pronto bueno, no quiere perder poder adquisitivo o quiere generar también moviendo ese dinero. Bueno, obviamente que lo peor que podés dejar es dejar los pesos parados, porque hoy tenés una alta tasa de interés y hay instrumentos muy seguros, como puede ser la caución bursátil o los cheques de pago diferido avalados en el mercado, que podés obtener rentabilidades de aproximadamente un 4,5-5% mensual, que de alguna forma te protegen de la inflación, ¿sí? Por lo menos si estás en pesos, algo de eso tenés que usar. Son instrumentos de muy corto plazo y donde el riesgo de capital es realmente ínfimo. A partir de ahí, bueno, sin duda que el dólar sigue siendo el refugio clásico del ahorrista y si bien ha subido muchísimo en este último tiempo, no vemos razones para que, más allá de alguna baja puntual, baje de valor de manera, por lo menos de manera transitoria puede ser, pero estructuralmente todo parece indicar que vamos a tener un dólar firme. Todo aquello que sean productos en dólares, hay fondos que invierten en países latinoamericanos y son de muy fácil acceso a todos los inversores y te dan una protección de capital y de alguna forma te sacan del riesgo sistémico. Creo que es algo interesante y desde $1.000 en adelante podés participar de ese tipo de inversiones. Algunas obligaciones negociables de empresas de primera línea, creemos que tienen valor en un mundo que tiene
tasa casi cero, vos podés prestarle hoy en dólares a empresas como Arcor a tasas de casi el 10% anual. Entonces, para un inversor que es un poquito más sofisticado y que puede esperar, la verdad que como alternativa de renta es muy interesante. Y después hay valor quizás en algunas acciones o en algunos títulos públicos, más allá del default inminente o la reestructuración inminente, pero eso te diría que es solamente para alguien que tenga una capacidad una tolerancia al riesgo importante y capacidad de esperar, porque vamos a tener meses con muchos vaivenes. Medianas empresas y pymes grandes, cordobesas, argentinas, están invirtiendo en bonos. ¿Cómo se están moviendo en este momento? No, te diría que hoy para una empresa, si te tengo que sugerir algo, es priorizar la liquidez, eventualmente proteger su capital en algún instrumento en dólares de muy corto plazo e incluso que te sirva de garantía para un crédito en pesos. Lo que se viene, a nuestro entender, es un escenario mucho más parecido al que vivimos del 2011 al 2015, con tasas de interés en pesos a nivel de la inflación o por debajo de la inflación, con lo cual te va a servir tomar crédito en pesos. Y eso es importante que las pymes se preparen, digamos, tengan todos los papeles en orden, tengan las calificaciones bancarias o de SGR al día, que vean el tema de la factura de crédito electrónica, que es un elemento nuevo de financiación y es muy importante y se puede negociar en el mercado de capitales y ya está habiendo operaciones a tasas muy competitivas, y ese es el mundo que se viene. Entonces, si yo tuviera que ser una pyme, prioriza el cuidado de la liquidez, el cuidado de tus excedentes y prepárate para buscar financiamiento porque probablemente es lo que va a aparecer en los próximos meses. Grandes inversores, digamos, están limitados a la compra de dólares, el minorista también está limitado a la compra de dólares. ¿Qué pasa con todo el blanqueo que se había logrado en algún momento cuando ahora también seguramente se adquieran bienes, ¿no? Por, digamos, esta vía de formal de ir al Estado y blanquear qué es lo que uno tiene? Sí, en realidad el gran miedo que tiene aquel que blanqueó es a menos de un año de haber blanqueado le impone un impuesto. Y segundo, la alternativa que ese impuesto pueda recaer sobre las personas que blanquearon en forma diferencial, aumentada, y también aquellos que exteriorizaron pero que mantuvieron afuera esas tenencias, saldos monetarios, inversiones. Eso está dentro, digamos, de la filosofía del próximo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre y lo más probable es que veamos una alícuota diferencial de impuestos a los bienes personales para aquellas personas que blanquearon y que mantienen ese dinero en el extranjero. Ese es el gran miedo que creo tiene la mayor parte de los inversores. Con respecto a bienes personales acá, es una alícuota que tampoco es demasiado elevada, pero que en el contexto actual, digamos, molesta. Bien, el dólar blue vuelve a ser el protagonista. Empezamos a ver, bueno, cuánto está el dólar oficial y a cuánto está el blue. Bueno, ¿qué tipo de mercado paralelo se empieza a generar también? El mercado paralelo siempre existió, va de la mano de la informalidad de la economía, pero sobre todo toma dinamismo cuando aparecen las restricciones. Y las restricciones empezaron a aparecer y con mucha fuerza en la economía argentina. Eso no hace más que aumentar esa brecha del dólar informal respecto al dólar formal y se va a mantener, y no solo mantener, sino ampliarse. Así que lo mismo pasa en la bolsa con el contado con liquidación o esa divisa puesta en el extranjero que también tiene un valor diferencial respecto al dólar informal acá en Argentina, que es superior. ¿Cuándo vamos a empezar a tener definiciones o cuándo se espera que haya, bueno, no hablemos de estabilidad, sino algunas reglas de juego claras? Cuando el presidente electo dé a conocer quiénes son los miembros de su gabinete o cuando ya empiecen a ejecutar algunas acciones. Creo que está bastante encaminado el acuerdo, el pacto social que busca Alberto Fernández. De hecho, lo hemos visto en Tucumán esta semana, donde hay un acuerdo con la CGT claramente, con la clase trabajadora también, como para resignar también futuros aumentos de salarios y un acuerdo de precios que va a ser un congelamiento en muchos servicios, muchos bienes que está por venir. Ahora, si en esa transición, sean 3 meses, 6 meses, desconocemos, digamos, el plan, pero si en esa transición donde se intenta frenar con un acuerdo de precios, que en Argentina nunca funcionó, no se hacen los cambios necesarios, va a fracasar. El cambio necesario que necesita la economía argentina es reperfilar los vencimientos de deuda o reestructurar esa deuda como para que la carga de intereses, que hoy está en torno a 4,5 puntos del PBI, que es altísima, y con un ratio de deuda en relación al PBI en el tercer trimestre del 91,5%,
Además, no se toman otras medidas de cambios estructurales, donde ahí el FMI va a tener un papel preponderante. La verdad es que se puede llegar a complicar más todavía. Eso es una disparada de la inflación a valores no contenibles. Esto nos dejó el 10º Congreso de Mercado de Capitales de IAEF, la opinión de los especialistas sobre la situación de los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, desde Canal C agradecemos a la institución por habernos abierto las puertas y esperamos encontrarnos el año que viene nuevamente con ustedes.